Y bueno, ya que hablamos de vacaciones, un poco yo había planteado para hablar algo en el editorial, de esta cuestión de las vacaciones, los feriados, las celebraciones, por ahí podemos decir las recordaciones también, que de alguna manera nos constituyen y que se han ido por ahí naturalizando tanto en el abordaje turístico y vacacional, que muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que se está celebrando. O sea, estamos hablando por ahí en el trabajo, en la universidad, en alguna cuestión. Ah, no, el lunes es feriado. Ah, ¿y qué es? Lo importante es que es feriado, lo importante es que no se trabaja. ¿Y qué es lo que estamos recordando y por qué razón, en todo caso, no vamos a ir a trabajar o no vamos a tener ese tipo de actividades cotidianas? Y si lo miramos un poco, siempre saben ustedes que arrancamos un poco en retrospectiva estas cuestiones. En el caso de los descansos, las vacaciones, las ferias, la historia es súper antigua, o sea, hay registros de esto desde hace aproximadamente unos 8 o 9 mil años atrás. Y tiene que ver justamente con el tema de la agricultura. Siempre hablábamos de, por ahí identificando empíricamente el origen de la civilización, sé que es un tema de debate, pero con el desarrollo de la agricultura, y por supuesto de la ganadería también relacionada una con la otra, la agricultura hizo que los seres humanos, ya gregarios y ya viviendo en ciudades, tuviésemos la obligación de trabajar todos los días para atender la producción y lo que garantizaba el sustento y la alimentación de nuestra comunidad. Y llegaba un momento donde terminaban las cosechas y todavía no era el tiempo de preparar las siembras para los próximos trabajos. Y eso es lo que se constituía como el descanso, ¿no? O sea, el descanso estaba centrado en la época en la que no había trabajo, naturalmente dependiendo del clima, del ambiente y del tipo de producción que se hacía. A eso se le agregaban todas estas cuestiones religiosas y celebraciones, que siempre relacionados también con el tema de las cosechas, ¿no? Rendirle homenaje a los dioses o a las fuerzas del destino o a lo que fuera, para que las cosechas fueran mejores, para que el clima ayude, para que llueva o para que no llueva, depende, ¿no? En cada uno de esos casos. Entonces, ya en aquellos tiempos, los tiempos de descanso y de vacación, vacación viene de vacatio, ¿sí? Que es vacancia. Vacancia es desocupado, sin actividad, ¿no? Y ya incluso los griegos y el antiguo imperio romano establecían también este tipo de fiestas, este tipo de descansos. Uno tiene la idea de que anteriormente, en la antigüedad, digamos, por ahí en la Edad Media, por poner un ejemplo un poco más cercano, se trabajaba todos los días del año y de sol a sol. Y en realidad hay muchas revisiones que se hacen en este sentido, y hay un estimado de que en la Edad Media, en la mayoría de los países de Europa, que es donde está la mayor historia reconocida en este sentido, había entre 130 y 150 días al año que no se trabajaba. 130 y 150. Y si miramos ahora, nosotros acá tenemos otro récord. No somos el único país latinoamericano que sigue en el Mundial, sino que sin duda somos el país latinoamericano que más feriados tiene. Para este año 21, si no conté mal lo último, nos sigue de cerca Colombia con 19, pero después tenemos países como Brasil o como Uruguay que tienen 8, 9 o 10, va dependiendo un poco del año, o sea,
prácticamente la mitad de lo que nosotros tenemos. Lo cual, la verdad que es bastante coherente con los países que miramos a nivel mundial, ¿no? Porque nosotros miramos los días de vacaciones o los días feriados, hablemos de esta manera, los días feriados en los países europeos o incluso en Estados Unidos están en el orden de los 8, 10, en algunos casos 12 días feriados. Por supuesto que hay. Nepal tiene en este momento 36 días feriados al año. Y así, está bien que por ahí no son países para tomar como ejemplo, como en lo que uno buscaría espejarse, ¿no? Pero sí es cierto que en la Argentina hay muchos días feriados. Y con respecto al número que daba de la Edad Media, aclaremos que si a los días feriados que tenemos en Argentina le sumamos los domingos, no estamos tan lejos, porque cuando se habla de que en la Edad Media había 120, 140 o 150 días feriados, días en los que no se trabajaba, ahí ya estaban incluidos los domingos, que siempre, por lo menos en la cultura católica y anglosajona, en sus comienzos, fueron los días de guardar, los días de no trabajar, relacionado en gran medida con el cristianismo, pero por ejemplo la cultura judía tiene los sábados como el día no laborable, el Islam los viernes, el Islam su día sagrado. Perdón, no es mi área, puedo decir alguna burrada, pero es lo que uno maneja, el conocimiento popular, digamos. Entonces, estos días de no trabajar, de no laborar, existen en cada una de las culturas y existen desde tiempos inmemoriales, podríamos decir, ¿no? Y nos encontramos en estas situaciones donde aquí en la República Argentina estuve hojeando, no leyendo, no voy a recomendar libros que no he leído, pero estoy enfocándome hacia, muchos han escuchado acá que hemos hablado varias veces de Eduardo Sacheri, un autor que al principio se hizo conocido por los cuentos futboleros, por ese relato hermoso de Maradona, de "el me van a tener que disculpar", que realmente es un poema y una oda a la pasión futbolera, y que por supuesto que es un autor reconocido. El secreto de sus ojos, a la sazón el libro era El secreto en sus ojos, para la película esto se cambió, o lo que fue muy taquillero a nivel cinematográfico, que fue La Odisea de los Giles, que el nombre del libro era La noche de la usina, o el otro libro que también se hizo película, que era Papeles en el viento, el libro de Pitilanga, como le decimos nosotros, que era su personaje central. O sea, un autor que tiene innumerable cantidad de títulos, muy, muy prolífico, pero que ha arrancado hace un tiempo, según él expresaba en una nota que vi hace relativamente poco, a pedido de la editorial. Entonces, a hacer relatos históricos de divulgación. Hasta ahora sacó 3 libros. El primero es Los días de la Revolución, que toma este primer periodo, que justamente es el que dispara esta nota, este comentario informal que estoy haciendo, porque es el que abarca los días de la Revolución de Mayo. De hecho, creo que abarca días de la Revolución hasta el año 1820, algo así. Después viene el otro, que es Los días de la violencia, que es toda la época, el periodo de los caudillos, y abarca prácticamente hasta 1852, que es donde estamos con el tema de la Constitución, y el último libro que sacó ahora, que es Los días de la Constitución, y que abarca desde justamente la concreción de nuestra Constitución, a mediados del 1800, y lo estira hasta 1880, que es donde estalla, digamos, eso que muchos añoran y toman siempre como un ejemplo y como un modelo, que es la famosa generación del 80, y otros somos bastante más críticos en este sentido, porque resulta en una consolidación de un montón de injusticias
pero que, como todas las cosas, tiene algunas cuestiones que de última se pueden destacar o, por ahí mejor, rescatar. Pero, en definitiva, fue esa generación, la del 80, la que hizo algún tipo de retrospectiva para decir, bueno, ¿a quiénes vamos a celebrar? ¿Quiénes van a ser nuestros próceres? ¿Quiénes van a ser nuestros héroes a rememorar? ¿Y cuáles van a ser las fechas? Pues nosotros tenemos porque me va a agarrar un historiador, si me agarran a la salida, a tiro, por ahí para no tener razón, pero digamos que el 25 de mayo de 1810 es una fecha elegida de un período para destacar lo que en definitiva fueron las primeras revueltas a favor de una supuesta independización de la corona española, pero en realidad era más una ratificación de la corona española para defenderse, los patricios de Buenos Aires fundamentalmente, defenderse de lo que habían sido las invasiones inglesas, y lo que era también una ambición muy abierta de el reino de Portugal, que también quería tomar posesión de parte de las tierras y de muchos de los negocios que existían por aquí, por la zona. Así que el 25 de mayo, y en este sentido es interesante leerlo a Sacheri, pero también escucharlo, se pueden buscar notas en este sentido, donde habla de, bueno, en aquella época, y ya con la sanción de la Constitución Nacional, a mediados de 1850, decir, bueno, ¿y de dónde viene esto? ¿Por qué tenemos una Constitución? Bueno, empezó con, primero, la debacle del virreinato del Río de la Plata, por terribles desmanejos, y esta Revolución de Mayo, que se hizo también bajo la máscara de Fernando VI o séptimo, no sé, séptimo. Bajo la máscara de Fernando VII, o sea, era la Junta de Gobierno era una representación de la corona española, así que ¿de qué independencia me estás hablando en ese momento? No, la independencia fue en 1816, correcto, el 9 de julio, otra fecha elegida a partir del Congreso, conocido como Congreso de Tucumán. Pero el razonamiento de Sacheri en este sentido también tiene que ver con, bueno, independencia se planteó la independencia, pero la Argentina no existía ni siquiera como concepto de país. Era un virreinato disgregado y eran una serie de gobiernos provinciales. Claramente no todos los gobiernos provinciales estuvieron en el Congreso de Tucumán y faltaron muchos que eran absolutamente relevantes porque sentían que esto tocaba sus intereses. Así que es muy interesante ver cosas que a partir de las guerras de guerrillas y las provincias, que cada una tenía su ejército, cada una tenía su economía, cada una tenía sus realidades, algunas eran sumamente ricas y otras eran ridículamente pobres también en este sentido. La que sí siempre se mantuvo bastante bien era, obviamente, Buenos Aires, porque Buenos Aires retuvo su aduana, que teóricamente era la aduana de todo el país, pero los beneficios todos quedaban en Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El 9 de julio es una recordación de una fecha patria fundamental, un pilar, que terminó en la sanción de la Constitución, pero que la sanción de la Constitución no nos terminó haciendo país, otra vez hablando de Sacheri, que claro, es un escritor, pero es licenciado en Historia también, así que es una referencia que podemos usar. Según su evaluación, Argentina empezó a ser un país a partir de un hecho dramático, cruel, y en muchos sentidos también injusto, como fue la guerra de la Triple Alianza, que fue donde las provincias aportaban a la nación, ya entendiendo que había un concepto de nación, sus soldados, sus animales para la alimentación, sus caballos,
en una guerra, y que esto hacía que salteños, entrerrianos y santafesinos conviviesen en un concepto donde los que antes eran ellos empezaron a ser también el nosotros. Y el ellos ya no eran los salteños, digamos, para los de Buenos Aires, el ellos no eran los tucumanos, el ellos no eran los salteños, el ellos eran los paraguayos, o incluso el otro ellos, que eran los socios en la Triple Alianza, ¿no? O sea, los uruguayos y los brasileros eran un ellos más amigable, pero también había un ellos. Entonces, esa cuestión terrible, dramática, que también, digámoslo, implicó una ampliación de casi 100.000 kilómetros cuadrados en nuestro territorio, o sea que las provincias de Formosa y la provincia de Misiones, tan querida y tan valorada para todos nosotros, es un producto obtenido a partir de la derrota de Paraguay en ese sentido. Así que, otra vez, ¿por qué las fechas son lo que son? ¿Por qué las recordamos tanto? ¿Y por qué hoy tenemos estos feriados puentes? Donde, a ver, yo me acuerdo, Eduardo se va a acordar de la época de empleado público, década del 80, ¿viste? Que arrancaba el año y muchos empleados públicos, como también los empleados de comercio, se fijan en el calendario a ver cuántos feriados hay en el año, ¿no? ¿Cuántos feriados hay? Me acuerdo de un chiste con un compañero de trabajo que teníamos en aquella época, que era objeto de muchas chanzas por parte de muchos, porque tenía dificultades para la comprensión, por decirlo de una manera elegante. Y me acuerdo de un chiste que hacía otro amigo que dice: che, la puta, este año no tenemos feriado, hasta Viernes Santo cae domingo. Y este otro dice: no me digas, pero qué. O sea, se comía la curva en ese sentido. Pero bueno, esto refleja cómo uno mira cuáles son los feriados. Y no exactamente para la Cuaresma o para hacer la recordación y pensar en la escarapela y en eso, sino para pensar los días que no va a laburar y, dentro de lo posible, los días que va a tomarse algún descansito de vacaciones, por ejemplo, ¿no? A ver, los uruguayos en ese sentido han sido bastante más pragmáticos, porque nosotros acá estamos siempre, ¿viste? Escuchar, ¿cuándo es Semana Santa? ¿Cuándo cae Semana Santa? Es porque estás pensando en... y sí, probablemente en las empanadas de vigilia, pero básicamente en tomarte un descanso y, si tenés la posibilidad, en hacer un viajecito, aunque sea corto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los uruguayos? En Uruguay ya no se llama más Semana Santa, es la Semana del Turismo. Totalmente blanqueado. Muchachos, seamos honestos. Y bueno, nada, estas cuestiones que tienen que ver con lo que eran nuestras expectativas de chicos, o sea, las vacaciones de julio. Para mí era siempre el viajecito a Buenos Aires en el Fitito, o lo que es el veraneo, término inventado también por la aristocracia romana, ya que cuando venían los calores terribles en Roma, más lejos del agua, lo que hacían era irse a las aguas termales, a la costa, al veraneo. O sea, ellos salían al veraneo escapándole a los calores de la ciudad. Así que hoy estamos aquí, pasó el 9 de julio, hubo algún tipo de festejo un tanto extraño con esta vigilia nocturna en Tucumán, con las sillitas acomodadas, viendo quién se sienta al lado de quién. También hay que decir que el 9 de julio, de alguna manera, una nueva digresión, ha tenido un poco de mala suerte en términos de los festejos, porque cuando se hizo el festejo del centenario del 25 de mayo en Argentina, hubo una enorme festividad en 1910, desfiles, miles, decenas de miles de personas en las calles,
Cuando fue el bicentenario, algunos dicen 4 millones, otros dicen 6 millones, que fue ahora en 2010 con una gran celebración. Y al 9 de julio le tocó el centenario en plena Primera Guerra Mundial, por lo cual no hubo prácticamente festejos del centenario del 9 de julio. Y acá voy a decir algo que por ahí a algunos de los oyentes no les va a gustar. Y en el segundo centenario le tocó Macri. Independientemente de cualquier otra consideración, con ese discurso lamentable del 9 de julio de 2016, con el ex rey Juan Carlos sentado después de abdicar, supuestamente porque había matado un elefante en Botsuana, pero básicamente por todos sus adulterios, hijos no reconocidos, y cuestiones de corrupción muy claras, cuando se descolgó con él: me imagino, querido rey, la angustia que habrán sentido nuestros próceres al tener que independizarse de España. Lamentable, patético, con muy poca gente, muy pocos invitados. En ese aniversario 200 del 9 de julio no hubo gobernadores, según recuerdo, invitados, y la figura máxima era la del rey Juan Carlos, que se estaba tratando de esconder de todo el mundo, menos de el gobierno de Argentina en ese momento, que lo recibió con los brazos abiertos. Así que bueno, chicos, abrimos a la mesa después de esta desordenada, de este desordenado comentario inicial. ¿Qué son los feriados? ¿Qué son las vacaciones? ¿Qué son para ustedes?